amigos, les saluda el pastor David Cano de su programa en YouTube CCI La Lima. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho en todos los ámbitos de nuestra vida y es una pregunta: ¿te estás esforzando? Creo que todos pasamos por momentos difíciles a veces y no sabemos cómo estamos haciendo nuestra lucha en la vida, con la familia, con las circunstancias, con una pandemia, con nuestra vida espiritual, con nuestra vida emocional, con nuestra vida familiar, en fin, con cualquier aspecto de la vida. Y para eso vamos a sacar un versículo bíblico que precisamente es una exhortación de parte de Pablo a Timoteo, y se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 1 de la versión Reina Valera. Y Pablo le decía enfáticamente a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Este párrafo es un poco extraño porque ¿cómo uno puede esforzarse? La pregunta que surge es: ¿cómo uno puede esforzarse en algo que ha sido un regalo, que es la gracia de Dios, el favor de Dios en amor que nos da para nosotros? Y es que Dios nos da esperanza, nos da fe, nos da amor, y todo eso nosotros pues prácticamente es un regalo de parte de Dios. Y la pregunta es: ¿cómo nosotros nos estamos esforzando para precisamente algo que es un regalo? Entonces, por eso lo extraño de esta afirmación: esfuérzate en la gracia. Y es que la palabra esforzarse viene de una palabra griega que quiere decir endumano. Repito, la palabra esfuérzate es la palabra griega que quiere decir endumano, y esta quiere a su vez decir en español revístete de poder. O sea que cuando Pablo le está diciendo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, le está diciendo: revístete de poder en la gracia que es en Cristo Jesús. Y me gusta esto, ¿sabe por qué? Porque Dios hace su parte. Dios nos entrega a veces beneficios, bendiciones, gracia, en este caso, fe, esperanza, amor. Pero la pregunta es: ¿qué hacemos nosotros con eso? ¿Qué haces tú, mi amigo, mi hermano, con lo que Dios te ha dado? Entonces, ¿realmente te estás revistiendo de poder en lo que Dios te ha dado? ¿O no estás haciendo absolutamente nada? Simplemente dejando que el tiempo pase. Creo que hoy más que nunca tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer uso del endumano, de revestirnos de poder en la gracia que Dios nos ha dado. Bueno, de aquí, como ya lo dije al inicio, surge la pregunta: ¿te estás esforzando lo suficiente? Y es que Pablo menciona a Timoteo varias cosas muy interesantes que tienen que ver con esforzarse en la gracia. Y es, número uno, y varias figuras representativas de esto: número uno, como soldado; número dos, como un atleta; y número tres, como un labrador. Entonces vamos a la pregunta: ¿te estás esforzando lo suficiente? Número uno, como soldado. 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4 de la misma versión Reina Valera dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sabes? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos en una batalla continua. Pero Pablo advierte que a veces este soldado sufre penalidades, sufre hambre, desvelos, sufre privaciones, incluso que los amigos y amistades se vayan por causa de tu fe. Pero dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La intención de nosotros debería de ser agradar a Jesucristo, que nos tomó como soldados para la milicia del Señor en la fe.
Entonces, no debemos de enredarnos en ninguna otra batalla que no sea la lucha por nuestra fe, por nuestra esperanza y por nuestro amor en el Señor. Cosas que el enemigo quiere desvirtuar a más no poder contra nosotros y desanimarnos en esperanza y desanimarnos en nuestra fe y desanimarnos en nuestro amor. Pero la pregunta también aquí surge: ¿estás peleando la buena batalla? ¿Estás peleando la batalla correcta? Porque hay muchos que, aunque conocemos al Señor, estamos enfrascados muchos en llegar a tener posiciones, posesiones, en llegar a tener dinero, en llegar a tener un estatus social, cuando Dios lo que quiere es que te enfrasques en una batalla por la fe, la esperanza y el amor dentro de un mismo contexto familiar y dentro de tu entorno personal. Mire en 1 de Timoteo capítulo 6 versículos 12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El fin de nosotros es pelear una buena batalla tomando la vida eterna. Pero usted se preguntará, ¿por qué tenemos que pelear la vida eterna? Pero es que el enemigo de nuestras almas, que se llama Satanás, procura que nosotros no lleguemos a lograr el fin de nuestra vida, que es alcanzar la meta suprema, y es gobernar y siempre un día estar siempre y para siempre con el Señor. Amén. Entonces las personas, las circunstancias pueden ser batallas que nosotros nos desvirtúan de la buena batalla que es nuestra fe. Entonces, un soldado debe tener buenas características, y una característica de un soldado es que es obediente. Y entonces surge esta pregunta que habíamos hecho: ¿te estás esforzando lo suficiente como soldado? Porque un soldado tiene que aprender a ser obediente enteramente a la palabra de Dios. Pero no eres obediente si eres orgulloso, altanero, rebelde y no quieres seguir las reglas de Dios que están en su palabra para cada uno de nosotros. Otra característica del soldado es que es muy valiente. Josué capítulo 1 versículos 5 y 6 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, ¿te estás esforzando como buen soldado de Jesucristo? Número 2, ¿te estás esforzando lo suficiente como atleta? Segunda de Mateo capítulo 2 versículo 5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hay una característica de los atletas, especialmente los que participan en las Olimpiadas, que son realizadas en cualquier parte del mundo, de países desarrollados, y es que tienen disciplina y hacen un esfuerzo para perfeccionar su técnica y poder ganar no la medalla de plata, no la medalla de bronce, sino la medalla de oro. Y eso significa sacrificio. Pero Pablo aquí dice que no seamos atletas solo para competir morbosamente por un premio, sino que nuestra competencia es por llegar a la meta. Así que esto no es una cuestión de velocidad, a veces es una cuestión de paciencia. Y es una paciencia en disciplina y en esfuerzo. Pero la característica principal es que debemos de ser atletas genuinos. Una persona que no tiene disciplina ni esfuerzo y no hace sacrificio no es un atleta genuino. Tiene que ser disciplinado para llegar a alcanzar el premio supremo, que es Cristo Jesús. Otra pregunta que surge: ¿te estás esforzando lo suficiente como un labrador? Mire lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 6, que es la lectura que nos ha ocupado desde el 3 hasta el 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Te estás esforzando lo suficiente como un labrador? Ya mencionamos las otras dos. ¿Te estás esforzando lo suficiente como un soldado que es obediente y que es valiente?
Te estás esforzando lo suficiente como un atleta que es disciplinado, que se esfuerza y que tiene sacrificio y que lucha legítimamente por llegar a la meta. No importa el lugar. Y te estás esforzando, la última, y con esta concluimos, como labrador, según lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 6, para participar de los frutos. Un labrador hace trabajo duro, pero debe, si lo usamos metafóricamente, debe orar para renovar sus fuerzas, para aprender verdades divinas, escarbando en el terreno de la palabra de Dios en oración, para aprender las verdades de la palabra de Dios, escudriñando sin cansarnos, para que veamos el fruto de Dios en nuestras vidas. ¿Que es fácil? No es fácil, pero vale la pena. Dios quiere en nosotros formar un verdadero labrador que escudriña en la palabra de Dios y que tenga como consecuencia de ello que su fe sea fortalecida, que sea avivada su esperanza y que sea profundizado su amor. Mi amigo, mi hermano, mi amiga, ¿te estás esforzando lo suficiente como soldado? ¿Tienes disciplina? ¿Eres valiente? ¿Tienes valor? ¿Escarbas y escudriñas en oración la palabra de Dios para entender las verdades divinas? ¿O simplemente es una relación tibia y liviana con lo que Dios quiere hacer en tu vida? Pablo exhorta a Timoteo, le dice: hijo mío, esfuérzate, que es en la gracia, que es en Cristo Jesús. Hagamos el endumano, revístete de poder, esfuérzate. Yo te digo a ti, mi amigo, mi hermano, endumano, revístete de poder en la gracia de Dios, para que puedas alcanzar lo que Dios tiene para ti. Y llegábamos a esta pregunta muy importante: ¿te estás esforzando lo suficiente? Y enumerábamos número 1, como soldado, donde Pablo decía que ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida y que no podemos estar en una batalla equivocada. La lucha es por nuestra alma, es por alcanzar la vida eterna en Dios que nos tiene preparado, pero para eso hay que ser valiente, no hay que desanimarnos, hay que ser obedientes también. Luego surgía la pregunta: ¿te estás esforzando lo suficiente como un atleta que tiene disciplina, que hace un esfuerzo y que corona y que es coronado si lucha legítimamente? Y de esa legitimidad viene de no cansarse, de tener disciplina y esfuerzo y hacer sacrificio para llegar a alcanzar la vida eterna. Y la última con la que terminamos: ¿te estás esforzando como un labrador? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar. Primero, tenemos que escarbar y escudriñar en nuestras vidas, que tenemos que trabajar esforzadamente por alcanzar las verdades de la palabra de Dios para bendición y fruto, para que otros coman de lo que nosotros hemos arado en el Señor, para bendición y gloria de Dios. Mi amigo, este ha sido el tema de hoy, que lo titulamos ¿te estás esforzando? Y hacíamos varias preguntas. Quiera Dios que te esfuerces en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga y nos vemos en otra edición más de este su programa CCI La Lima. Bendiciones.